continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29, 29.1, Televisión Abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también desde cualquier parte del mundo en tiempo real, www.telesucesos.net, y también luego de su emisión al aire este programa lo subimos a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos la presencia el día de hoy del doctor Napoleón Vázquez. Él es el director de PROEPS, Programas Educativos de Psicología y Salud, y vamos a hablar de un tema que siempre está presente, mas no siempre está en la palestra, y es el tema de acoso sexual en niños y adolescentes en las unidades educativas. Ha salido en los últimos días varios temas relacionados con un colegio de Guayaquil, dentro del mismo colegio. Un tema derivó a otro, el otro al otro, además dentro del colegio. Pero esto, como lo decimos, está presente lastimosamente, aunque no siempre en la palestra. Doctor, bienvenido. Primero contémosle a la gente un poco lo que es PROEPS, para que la gente tenga entendido sobre este consultorio psicológico. Bienvenido. Muy buenos días. Es una institución que hace más de 40 años se inició. Felizmente ha seguido manteniendo un cuerpo que vale la pena porque se fue ampliando para el servicio familiar. Entonces es un equipo con especialistas de niños, adolescentes, adultos o conflictos de pareja, de tal manera que involucra todo lo que es la psicología familiar. Dentro de ello siempre ha habido un poquito más de inclinación en el campo infantil y el de adolescencia, porque hemos tenido la opción de contactar con escuelas y colegios de la ciudad y también de las provincias, desde donde vienen para ser atendidos en diferentes temas y aspectos que implica la psicopedagogía. Y dentro de eso asoma este problema que se venía dando mucho más antes. Nosotros conocíamos porque atendemos consulta y de pronto se inició una problemática con un buen número de estudiantes de diferentes centros educativos. Hoy día las unidades educativas naturalmente tienen un control que después de la pandemia no es dominante en el campo moral, en el campo pedagógico, en el campo de lo que significa materias que teníamos antes como la moral, la cívica, etcétera. Hoy no se enseña. Hay muchos pedidos de muchas instituciones, me he percatado, que piden que ojalá se regrese a esas materias, porque inclusive los maestros, los DECES, que son los psicólogos que trabajan dentro de los centros educativos, no tienen suficiente expansión para poder accionar, para poder trabajar. De ahí que el área particular a la que pertenece PROEPS es una institución que fue aglutinando poco a poco el servicio genérico para toda la familia ecuatoriana. Dentro de esta labor que ustedes realizan, ¿qué tan común es o era, y digo era por razón de estos temas que han salido a la luz, doctor, el tener consultas relacionadas porque los chicos, niños, adolescentes están sufriendo acoso sexual en las unidades educativas? Le digo, ¿qué tan común es? Porque por lo general muchos de estos casos no los cuentan. Hay alertas, el niño ha cambiado, la niña ha cambiado, el joven está distinto, está rebelde, una que otra cosa, y les da vergüenza a veces contar, o las familias mismo les da vergüenza, dicen, no vale salir con este escándalo, imagínate la familia, que dirán, que no sé qué. ¿Qué tan común es, doctor, esto dentro de las consultas que ustedes reciben? Podría mencionarle que en las 2 últimas décadas fue aumentando poco a poco. Y todo esto tiene que ver, aunque nosotros no nos incrustamos en asuntos políticos, pero tiene que ver justamente con la llegada de políticas que en realidad no ayudaban. Pérdida de valores. Simplemente aliviaban, pero no curaban. Aliviaban en una escuelita, en un barrio, en cierta ciudad, etcétera, pero nunca fue un campo genérico para ayudar al niño y al adolescente, quienes en verdad al caminar de la vida van a convertirse en el futuro de nuestro país. Pues siempre se ha dicho que el niño y el adolescente son el futuro de este país. Y
no solamente es cuestión de los centros educativos. Esto está hablando de lo que antes era el nivel primario, secundario, inclusive el universitario, sino también en los hogares y en la sociedad en general. En los hogares hemos atendido muchísimos casos donde es un pariente bien adulto o son muy jovencitos, entre niños y adolescentes, que se venía dando esta situación. Pero la falta de instrucción, la falta del conocimiento de la sociedad, de cómo entrar a ese tema. No son pocos los casos que personalmente me ha tocado atender y me han dicho que tienen recelo, el papá o la mamá, de hablarles de sexología a los niños y a los adolescentes. No tienen las herramientas para hablar. Exacto. No hay la preparación para poder hablar con el hijo y ser el maestro de la casa en este ámbito. De tal manera que los chicos, así como lo hacen hasta hoy, comenzaron a aprender afuera. Y cuando llega la tecnología y asoma el celular, el mismo que hoy se les da libremente a los estudiantes, naturalmente es allí donde comienzan a aprender. Y es allí donde se desarrolla mucho más esta situación. Aprender entre comillas, ¿no? Porque claro, reciben información de alguien que está en las mismas condiciones que él, a veces de otro niño en la escuela que está en peores condiciones o tampoco sabe nada. Viene la curiosidad, de la curiosidad pasan a experimentar para saber cómo es, y naturalmente se va extendiendo esto en forma considerable. Sin embargo, el asunto al momento tiene que ver con la parte medular, que es justamente el campo educativo. Y si la educación no se da en la primera escuela del hogar, que es en la primera escuela de la vida, que es el hogar, en la escuela académica donde van a aprender a leer y escribir y luego el bachillerato, si no se da tampoco ahí, definitivamente este es el resultado. Es el efecto de la falta de haber incluido en la vida del hombre, en la vida de la familia, desde las aulas, el asunto de conocimiento en el campo de la sexología. Y hace 2 meses más o menos, un colegio muy, pero muy nombrado aquí en la capital, fueron los profesores los que violaron a 2 chicas. Y así, nosotros hemos recibido de muchísimos estudiantes con los padres de familia que en algunos casos sí se interesan ya después se interesan y comienzan a buscar ayuda profesional. Esto además se da en todos los estratos sociales, lamentablemente. En todos. Lamentablemente, acabamos de ver un colegio en Guayaquil donde seguramente corresponde a un nivel, digamos, de clase alta, ¿no? El otro colegio aquí en Quito de clase media, de gran prestigio también, y son noticias que salen, ese rato causa sensación y después se pierde. Y el fin de semana sacó un comunicado el Ministerio de Educación de una escuela en Otavalo. Donde el bullying, en cambio, pues es un problema muy serio. Doctor, ¿qué hacer, por ejemplo, en el tema? ¿Cómo prevenir una violación? Violación ya como que es el punto extremo o el final de posiblemente una serie de acontecimientos que ya se vinieron dando. Así es. Siempre ha existido el bullying, pero se ha ido aumentando en diferentes formas de aplicarlo, porque antes era la peleita entre el niño y la niña, y que se hacían grupos pequeñitos, etcétera. Inclusive los padres de familia a veces llegaban a una discusión entre familia a familia, ¿no? Pero hoy el problema es ya por asuntos más contundentes, más definitivos en la vida del niño y del adolescente. De esta manera, últimamente lo que podemos ver es que se perdió totalmente el control. Aparte de que los DECES que están en escuelas y colegios definitivamente no tienen apoyo gubernamental. ¿Por qué? Porque están prohibidos de ciertas actitudes como profesionales. Y naturalmente, 1 o 2 o 3 psicólogos para un colegio, una unidad educativa de 500 alumnos, ¿cómo les atienden individualmente? Si al momento la familia ecuatoriana tiene una cantidad de problemas que son psicológicos. Y esto es lo que está llevando a este problema. Fíjese cómo estamos ahorita en el área judicial, cómo hemos estado y a dónde desembocamos. Y esto mismo va a pasar con la vida de niños y adolescentes, en la vida de las personas para futuro, inclusive cuando sean adultos.
De esto tenemos que preocuparnos más. Esta es la base del ser humano, prácticamente está en la educación. Nosotros tenemos como país uno de los lugares más altos, en los primeros lugares, con esta problemática de no tener conocimiento de la sexualidad en niños, jóvenes e inclusive en adultos. En algo que es tan normal, en algo que es tan propio, dentro de las familias los padres tenemos temor ante nuestros hijos a hablar de temas sexuales. Además, el niño, la niña, incluso por curiosidad desde pequeños, cuando preguntan ¿por qué yo tengo este órgano y mi hermanita no tiene? O al revés. Primero nos hacemos los locos, segundo les ponemos otros nombres que además no son los que corresponden a los, por ejemplo, a los órganos sexuales. Usted pone aquí, dentro de cómo prevenir una violación, enseñar el cuidado de su cuerpo. No se enseña eso, no hay las herramientas. Las escuelas de padre parece que no sirven para nada, porque son simplemente por cumplir. Además, dentro del currículum hay que organizar 3 escuelas para padres en el año, entonces se organiza, pero no sirve de nada más. Otra cosa, las leyes, el campo judicial, el campo de quienes manejan poner en orden estas cosas, fíjese cómo está. Por lo tanto, no tenemos tampoco apoyo en ello. Tienen que hacerse muchas cosas, muchos cambios, para que haya justamente una referencia de apoyo judicial y de nuevas leyes sobre esta situación. Y no simplemente para condenar, no simplemente es para eso, es para rectificar el crecimiento de un ser humano en la vida de la infancia, en la parte de la adolescencia, para que pueda a futuro demostrar una proporción positiva de lo que es formar un hogar. Y eso no hay. Correcto, dice enseñar a diferenciar entre las caricias y la afectividad familiar o de un particular. Siempre enseñarles a no permitir que nadie pueda tocar sus genitales. Eso es innegociable. Sí. Al niño, nadie puede tocar tus genitales, ¿no? Una cosa es advertir, claro, e inclusive amenazar. Ajá. Y otra cosa es educarle y enseñarle prevención, totalmente diferente. Cuidado, ya te he advertido, ya te he dicho que no te dejes topar, esto, lo otro. Esa no es la forma. Tiene que aprender el padre de familia a hacer concienciación. Darle confianza además al niño para que le cuente, le pregunte. Concienciar no es lo mismo ni siquiera que aconsejar, sino estar seguro que en la conciencia del hijo o de la hija en realidad haya reconocido lo que le está diciendo papá o mamá o el maestro. Pero ahora no hay eso, Y con el problema económico que vivimos y político, todos los hogares defendiendo la comida de la persona, de la familia, definitivamente es un problema mucho más serio. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ir aliviando esta situación? Teniendo muy en cuenta que todos los adultos en la sociedad, los que ya hemos conocido la vida, tenemos que compartir con los niños y los adolescentes sin ningún recelo, sin ninguna vergüenza, para poder en realidad educarles sexualmente. Corregir incluso desde las falencias que podemos tener nosotros, no que podemos tener, que tenemos, porque a veces nuestros padres que vienen de otra época, nosotros que venimos de otra época, que vivimos otro y que de pronto o tuvimos dentro de la familia o sabíamos de cosas que pasaban, ir corrigiendo eso. O sea, cada vez tenemos que ir teniendo una sociedad mejor y resulta que ahora tenemos algo peor de lo que pasaba. Exactamente. En una estadística que hace una institución internacional, manifiesta que el incluir, especialmente de nuestra parte en el área latinoamericana, en Sudamérica, incluir el área de psicosexualidad es una urgencia. Es una emergencia y necesitamos hacer eso para que se pueda enseñar desde las aulas principios básicos que puedan en realidad determinar qué significa la sexualidad, cuáles son las consecuencias de practicarlo sin tener el conocimiento necesario.
Y eso es importante, que ojalá las autoridades pudieran tomar en cuenta en el área educativa y pedagógica. Una educación sexual además completa, porque ponen así mismo, como hace un momento dije, escuela para padres, Exacto. ponen la materia de educación sexual también dentro del currículum, de la malla curricular. Pero claro, instruye a veces un maestro, que de pronto el mismo maestro, que es polifuncional, que da todas las materias, no conoce del tema. Y lo trata con sus estudiantes, pero los padres están por separado. Cuando es la escuela de padres, está solamente el padre con algún instructor y los niños no van. No hay eventos además donde estén todos presentes. Y se debe establecer algún tipo de ley donde situaciones que son para la vida básica del hombre y que son en la infancia y la adolescencia no se puedan cortar a futuro. Usted mencionó 2 veces lo de la escuela para padres. ¿Dónde hay ahora escuela para padres? Ya no hay. Porque según el área política, esto no me conviene, lo corto y se acabó escuela para padres. No hay escuela para padres. Conozco que en algún caso, por ahí la institución particular trata de organizar y les da sus conferencias, sus charlitas, ¿no? Pero no hay escuela para padres como había antes. Y eso ayudó muchísimo en esa época. Ahora, definitivamente, cada uno lo que piensa, eso es. Por supuesto, porque les daban herramientas además a los padres como para poder ir orientando. En la violación, hace un rato hablábamos cómo prevenir una violación, instruirle, por ejemplo, a que aprenda a decir no cuando compañeros, amigos, familiares o particulares excedan en el tema de los juegos sexuales, ¿no? Y la violación es como el punto final, digamos, el ocaso del tema del acoso sexual. Pero también hay pasos antes, que son precisamente cómo prevenir el acoso sexual. Ahí está, enseñar el respeto de su propio cuerpo y el de los demás. Es decir, no te permito tocar, pero tú tampoco no topas a nadie, ¿no? Este es tu cuerpo, hay que respetarlo, es sagrado. Así mismo es, sí. Por ahí. Tiene que hacerlo. Por otro lado, es importante que se revise este problema del uso del celular en niños y adolescentes, porque ellos reciben instrucción por ese medio tecnológico y quieren practicar y ver qué es la verdad en la parte práctica. Entonces hay que evitar. Conozco que creo que es en Francia, donde determinó la ley que mientras no tenga 13 a 16 años, el adolescente no puede usar celular. Recuerdo, es en Estados Unidos, en el gobernador de Miami, sí, decidió que está aplicando la ley que le den los resultados en la Cámara de Representantes y no podrán usar celular de 13 a 16 años. Recuerde que allá últimamente se aumentaron los ataques de los adolescentes con metralleta, con revólver, con lo que sea, y mata a sus compañeros. Y un estudio que ellos hicieron implica que es porque no hay instrucción para el control del respeto a la vida. Aquí en este caso, en el caso nuestro, debemos tratar de que se pueda instruir a los niños y adolescentes en el sentido de que es lo más respetuoso, lo más amoroso, además, para el futuro, una vez que vaya conociendo más y más sobre el tema de la sexualidad. Aquí hay una cosa que en el quinto punto de cómo prevenir el acoso sexual, doctor, siempre será mejor razonar antes que prohibir la sexualidad. Cualquier cosa prohibida, inclusive al adulto. Dice, quiero ir a ver cómo es, porque me prohibieron. Y tiene ese interés. Y como se dice, a veces lo prohibido es lo que más morbo da o lo que más ganas da de hacer. Entonces, no es prohibir, sino dar las herramientas para saber cuándo se dice no, hasta dónde llegar. A un niño pequeño, ya hablemos de 2 añitos, de 3, de 4, que te está recién comenzando a tener el uso de razón. No se debe prohibirle, se debe hablarle y explicarle cuál va a ser la consecuencia si coge algo que no está bien. Recuerdo de un ejemplo que sabíamos poner en algunas escuelas cuando dábamos conferencias, donde el niño pequeño quiere coger la llama de la estufa, ¿no?, con su manito. Entonces él no sabe las consecuencias. No puedes, te vas a quemar. Él no puede entender bien todavía ese contexto, no puede. ¿Qué es lo que se sugería? Que le vaya a la mamá tomando el dedito,
le vaya acercando poquito a poquito a la llama. Y antes de que en realidad tope la llama, él ya no aguanta, ya no soporta y se retira él. Claro. Así es como aprende la consecuencia de lo que puede pasar por algo que no es apresurado para conocerlo. Así es. Hemos hablado y vemos que incluso en este último caso, en último ejemplo, los padres son el eje, el núcleo dentro de lo que tiene que salir este tema. ¿Qué hacer también con los padres que a veces no le permiten al chico descubrir naturalmente lo que pasa? Hay niños que se empiezan a topar porque empiezan a descubrir mismo sus órganos sexuales, ¿no? Y los padres, cuidado, la próxima vez que te vea haciendo eso, ya vas a ver lo que te pasa. O sea, no hay un apoyo. Pues no. Le dejo saber que en los últimos 2 años hemos atendido casos de niñas de 10 años que son madres de familia. ¿Por qué? Porque actualmente inclusive el campo, y esto saben más los médicos, el campo de su primera menstruación hoy comienza de 8, 9 a 10 años. Más temprano. Antes era a los 12, 14 y 15. Ahora es más temprano. Uno de los casos, el padre era un compañero de la misma aula y de 12 años. Y los dos eran ya padres de familia. El uno de 12 y el otro de 10. Hemos atendido personalmente esos casos, no uno, no dos, varios casos de diferentes estatus, de diferentes barrios, de diferentes lugares de aquí de la provincia de Pichincha, hablando solo de esa provincia. Así es. E incluso al niño a veces le incitan a mentir, por ejemplo, los padres. Oye, te veo raro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te está pasando? No me pasa nada. Y puede ser que al niño no le pase nada, pero los padres le comienzan a decir, no, yo te veo raro, y algo pasa, algún compañerito te está tocando y el niño no. Sí te deben estar topando, y él termina a veces diciendo sí. Y también causan un efecto contrario, porque derivan en algo que a veces no está pasando también. ¿No? Por eso vale definitivamente sugerir respetuosamente a todo el público televidente que haciendo cualquier esfuerzo, hay muchas cosas que se hace de esfuerzo para criar a un hijo, porque como padres sentimos que queremos darle una vida para el futuro. Se debe incluir de alguna manera, y no estamos nosotros tratando de acaparar a nuestra institución, a todo el ámbito de colegas en psicología. Debe procurar en cualquier momento de la vida del niño y del adolescente hacer una evaluación psicológica para saber cómo está el estado mental de mi hijo. Hoy hablamos muchísimo de salud mental, pero ¿qué nomás es la salud mental? ¿Cuándo inicia? ¿Cuáles son las situaciones más básicas? ¿Cuáles son las consecuencias si no lo hacemos? Y luego hay mucho lloro, mucho arrepentimiento, y ya no se puede retroceder. Y me refiero a los padres de familia, cuando ya es tarde, cuando ya ha pasado la situación. Entonces, a poner dentro de las necesidades que tiene un hijo, en alguna manera, una evaluación psicológica, y así como estamos en el campo educativo, una evaluación psicopedagógica para poder saber cómo está. Ese es otro tema. Así es. Súper difícil. Creo que es imposible, doctor, el meter a nuestros hijos en una burbuja, porque el rato que reventamos a burbuja van a ser fácilmente vulnerables. Lo que hay que darles es no una burbuja, sino las herramientas para que ellos aprendan a decir no. No en el tema sexual, cuando no se tiene que dar, no en el tema de los vicios, droga, tabaco, alcohol, o sea, que ellos tengan las herramientas y sepan qué está bien y qué está mal, y decidirlo por su cuenta. Eso es así, es imposible una burbuja. Sí, muy difícil. Por eso es importante abrirse ante los niños, ante los adolescentes, y romper ese esquema de que tengo recelo, tengo vergüenza, o ya le dije, pero ¿en qué forma le dijo? ¿En qué forma le dijo? En advertencia, en amenaza, de que si haces esto, no sabes lo que te va a pasar aquí en la casa también. No, hay que hacer la concienciación hacia la persona, niño o adolescente, para que pueda tener esa conciencia de cuidar y defender su cuerpo
y el cuerpo de los demás. Doctor, queremos agradecerle por haber estado aquí. Le volveremos a invitar porque nosotros también como medios de comunicación podemos aportar en algo, podemos brindar, guiar a los padres para que asistan a consultorios especializados, a consulta que les permita definir o ir teniendo las herramientas necesarias para que esto no derive en los problemas que no queremos que pase. Claro, hay opciones que se están dando felizmente en nuestra área de diferentes instituciones, siempre abriendo una brecha que puede ser social, porque no todos tienen el dinero para pagar en psicología. Pero entonces no podemos ayudar solamente con la teoría que estamos hablando en esta mañana, sino también con algún apoyo. Hay muchas instituciones, entre ellas está la nuestra, donde estamos abriendo una ventana que sea también de apoyo social. El que no puede pagar y podemos saber cuando nos están diciendo, tenemos la opción de ayudarles. Porque si no, solamente la teoría no va a ayudarles. Hay muchos niños que sus padres no tienen para poder pagar una consulta psicológica y estamos abriendo esas brechas en diferentes instituciones de la psicología. Gracias, doctor. El doctor Napoleón Vázquez, director de PROEPS. Si quieren más información están a las órdenes, podrán llamar al número 223-9158, repito, 223-9158, al 098-572-823, 098-572-823 o al 098-496-9572, 098-496-9572 de PROEPS, programas educativos, psicología y salud. Aumentan violaciones y acoso sexual en niños y adolescentes en unidades educativas. Fue el tema del día de hoy. Que pasen bien, amigos. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.